En muchas ocasiones mi interés por lo sobrenatural me ha llevado a algunos de los lugares de aprendizaje más prestigiosos de todo el Reino Unido. Desde los venerables pasillos de Oxford y Cambridge, hasta los alrededores más humildes de las universidades y escuelas locales. Mi búsqueda por evidencia con la que sostener dichas declaraciones rara vez ha sido fructuosa. Sin embargo, al explorar la Universidad de San Andrés en Escocia, encontré un tomo muy interesante escondido en una esquina oscura y húmeda de la biblioteca del campus. El libro en sí mismo era inusual, su cubierta de piel negra mostraba las arrugas y grietas del tiempo sin vergüenza. Databa del siglo XVI y, al parecer, contenía varias descripciones y relatos de la vida diaria de la gente de Ettrick, un pequeño y aislado pueblo construido en los páramos del sur del país. Revisando el libro encontré una variedad de notas de un gran número de autores diferentes, dentro de un período de 60 años. Parecía que el libro había sido pasado de dignatario del pueblo a dignatario del pueblo durante ese período y, para ser totalmente franco, en su mayoría consistía de ociosas reflexiones con respecto a la gente y planes para una serie de humildes proyectos para construir y remodelar el pueblo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la conclusión de que el libro no tenía interés alguno para mí, noté que, en la parte interior de la cubierta, alguien había dibujado una imagen. Estaba elegantemente trazada, pero no podría ser descrita como una visión agradable. De hecho, mi reacción inmediata fue de repulsión. La combinación de las líneas negras, toscas y casi enojadas con las que se trazó, y la claridad descriptiva que el artista imprimió en la imagen, me dejó con una impresión muy desagradable del sujeto retratado. Me estremecí al tratar de entender lo que parecía un hombre alto con extremidades delgadas. Su rostro estaba parcialmente oculto por una de sus demacradas manos blancas, pero lo que se alcanzaba a ver era monstruoso. Venas prominentes saltaban de su frente, subiendo hasta una cabeza calva, su ojo estaba muy adentro de su cráneo y el bosque alrededor parecía retorcerse en dirección contraria, como si por miedo quisiera alejarse del sujeto. Al principio asumí que la imagen era una especie de horrible graffiti, pero al pie de la página el dibujo estaba firmado con fecha de 1578, y con un nombre muy inusual: Herbert Solomon. Si ese era el nombre de la amedrentadora criatura dibujada o del artista, no lo sabía. Perturbado y, sin embargo, compelido por aquella oscura escena boscosa, decidí que el libro requería un estudio más profundo. Deseé mucho saber quién era esa criatura, y el por qué alguien habría sentido la necesidad de capturar su extraña forma en un dibujo. Un dibujo en el reverso de la portada de un libro usado para guardar la información de las vidas de la gente de un pueblo. Bajo una inspección más prolija, lo que me sorprendió más fue que la misma imagen parecía recurrir en otras partes del libro, pero dibujado por aparentemente diferentes individuos. Dentro del libro encontré numerosas menciones a Herbert Solomon, y rápidamente se volvió claro que, en efecto, aquel era el nombre de la demacrada persona en la imagen. Había vivido en el siglo XVI, en las afueras del pueblo de Ettrick. Era un lugar pequeño y subdesarrollado, rodeado por todas partes por el grueso bosque de Ettrick, que en sí mismo estaba entre un vasto páramo al sur. El pueblo tenía una pequeña parroquia con un humilde campanario, una posada para los viajeros que pasaban por aquel inconveniente paraje, y pintorescas calles empedradas que se abrían paso entre las cabañas de piedra y el palacio municipal. Según las descripciones en el libro, en diciembre de 1577 los niños empezaron a desaparecer. La primera fue una joven niña que respondía al nombre de Alana Sutherland. Había estado jugando con algunos amigos cerca de un viejo pozo a las afueras del pueblo, pero tiró su juguete por accidente, lo que le causó mucha angustia. Viéndose incapaz de recuperarlo, regresó a su hogar para tomar algo de cáñamo y un viejo gancho con la esperanza de poder pescar la muñeca y sacarla del agua. Se le vio por última vez caminando hacia el pozo justo antes del anochecer. En pánico, la gente del pueblo organizó una búsqueda, vaciaron el pozo, peinaron los campos de trigo e incluso mandaron a varios grupos a los bosques. Pero la chiquilla no fue encontrada. Unos días después un joven llamado Eric Kennedy estaba haciendo una diligencia para su abuela. Estaba oscuro, pero solamente tenía que llevar algo de lana a la casa de Munro a manera de agradecimiento por los granos que aquella familia les había dado, y vivían tan solo a unas calles de distancia. Se asumió que al menos en el centro del pueblo estaría a salvo, pero el chico nunca cumplió con su diligencia. Se desvaneció, como si se le hubiese arrancado de la existencia. A finales de enero un inusual y amargo invierno causó daños significativos al pueblo y su gente.
Grandes y gruesos bloques de hielo y nieve cubrieron todas las casas y edificios. Mucha gente murió de frío, y el ambiente general en el pueblo de Ettrick era sombrío. A pesar de aquellos tiempos difíciles, la gente se preocupaba más por la seguridad de sus hijos. En total, 7 niños habían desaparecido hasta entonces, sin rastro ni razón. Familias enteras lloraron desoladas y la gente de Ettrick comenzó a ver a alguien con sospecha. Sabían la verdad. Alguien les había arrebatado a sus niños. A mediados de febrero 2 niños más se perdieron, y miradas acusadoras ahora se cruzaban entre todas las familias y miembros de la comunidad. El dignatario del pueblo decidió actuar, y tomó para sí la ardua tarea de identificar y atrapar al desalmado. Se sostuvieron discusiones burocráticas, los grupos de la iglesia se reunieron, y en cada hogar, en cada calle, en cada rincón de Ettrick, un nombre cruzó los labios de los habitantes: Herbert Solomon. Entre más se repetía el nombre, más certera se volvió su culpabilidad. Herbert Solomon era un fuereño. Vivía en una pequeña cabaña de madera entre los bosques que rodeaban al pueblo y, debido a su desafortunada apariencia, evadía el contacto humano. Nadie estaba seguro de cuál era su enfermedad y, en los oscuros tiempos de la Escocia del siglo XVI, muchos creían que estaba maldito. En la actualidad, uno pensaría que era víctima de alguna enfermedad degenerativa. Rara vez visitaba el pueblo, excepto en algunas ocasiones, cuando iba a intercambiar bienes e incluso entonces cubría su rostro con un viejo sombrero café y un trozo de tela gris, que ocultaban sus facciones y las reducían a 2 ojos oscuros. Muchos de los pueblerinos contaban historias de Herbert Solomon, en las cuales se decía que él permanecía al filo del bosque y observaba a los granjeros arar sus tierras, y a sus hijos jugar en los campos. Fue su fascinación por los niños lo que dejaba a muchos con una sensación de malestar. Algunos de los niños del pueblo regresaban a casa con hermosos juguetes luego de haber jugado cerca del bosque. Eran un regalo de Herbert Solomon y los niños, siendo inocentes criaturas, desconocían los peligros implícitos en ello. Cuando empezaron a desaparecer, las miradas giraron rápidamente hacia aquel hombre en el bosque. Mucho se susurró por los padres preocupados y asustados, hasta que los susurros subieron de volumen y cantidad y se decidió que Herbert Solomon tenía que ser detenido. En una fría noche del mes de febrero, los dignatarios del pueblo decretaron que Solomon sería arrestado inmediatamente. Con aquello, la pena, la rabia, el resentimiento y el miedo subieron a un punto febril entre la gente. Cada hombre, mujer y niño fue enviado a buscar al asesino de niños Herbert Solomon en los campos y en el bosque circundante. Los detalles de lo que ocurrió exactamente aquella noche son limitados, pero parece que la gente de Ettrick intentó sacar a Herbert de su cabaña encendiéndola en llamas. La multitud vitoreaba a tiempo que el calor aumentaba y el fuego se alzaba. Los gritos de Solomon resonaron a través del bosque para finalmente ser silenciados por las llamas. Los pueblerinos creyeron que se había hecho justicia, y mientras la pena de los padres que habían perdido a sus hijos nunca podría ser apaciguada, al menos tenían la satisfacción de saber que el hombre responsable estaba muerto. Sin embargo, en los siguientes días una sensación de intranquilidad cayó sobre todo el pueblo. Se contaron historias de extraños encuentros en las calles durante la noche. Una sombra demacrada que rondaba los empedrados andadores del pueblo. En una semana numerosos residentes declararon haber despertado en medio de la noche debido a la petrificante visión de aquel visitante no bienvenido. Un testimonio vino de una anciana que despertó al escuchar susurros bajo su cama. La mujer casi murió de la impresión, al ver la figura de un hombre alto emerger de abajo. Se desmayó, pero no sin antes ver su rostro. Una marchita complexión, como si estuviera demacrado por alguna enfermedad, sus ojos más negros que la noche y la piel de sus manos estiradas sobre un interior huesudo. Otra historia contaba de un comerciante quien, mientras investigaba un ruido en su bodega, fue confrontado por una figura horrenda, tan alta y demacrada que tenía que agacharse para evitar el techo de poca altura, su rostro blanco relucía a la luz de las velas. El hombre logró escapar, pero se rehusó a volver a entrar a la bodega. Se volvió evidente para los pueblerinos que el fantasma vengativo de Herbert Solomon aún estaba buscando a otras víctimas desde el más allá. Su odio y forma horrenda acechaba al pueblo que lo asesinó. Con cada día que pasaba los avistamientos aumentaron en número e intensidad. Una neblina descendió al pueblo, y la gente lloró y se lamentó al tiempo que el alma de Herbert Solomon los aterrorizaba todas las noches. Se le vio merodeando en los campos de trigo, en las bodegas y en el desván de las cabañas, sus estridentes pisadas sonando al anochecer en las calles del pueblo de Ettrick. Habían sido maldecidos.
En vida, Herbert Solomon había arrebatado y asesinado a sus niños, y ahora, en la muerte, parecía poseer los retorcidos medios para aterrorizar al pueblo entero. Luego, sucedió lo impensable. Una niña desapareció. Una huérfana, quien con frecuencia merodeaba las calles cuando no encontraba un lugar al que pudiera llamar hogar por una noche, se escuchó gritando por su vida. Los pueblerinos se apresuraron a sus ventanas, buscando pero sin atreverse a abandonar la imaginaria seguridad de sus hogares, paralizados por el miedo. Los gritos cesaron rápidamente y momentos después, andando sin rumbo, emergió de la neblina la figura de Herbert Solomon. Corrió por las calles, sus brazos sin vida golpeando las casas por las que pasaba, rascando las puertas y ventanas con sus dedos rígidos, emitiendo un grito antinatural de odio y rabia. La niña había desaparecido, y el pueblo lloró una vez más. En los días siguientes la niebla se volvió más densa y con ella llegaron las noticias de 2 niños más desaparecidos. Una niña que había escapado de su casa luego de una discusión con su familia, no se volvió a ver. El otro fue un niño llamado Mateo, el hijo de un borracho notable, y fue tomado de su cama por las manos de Solomon mientras el padre yacía inconsciente por la bebida. Durante el servicio en la iglesia sucedió lo inimaginable. Solomon apareció brevemente en los pasillos de la iglesia, al parecer sin ser afectado por el suelo consagrado. La congregación gimió de horror en el momento en que su forma caminó lentamente detrás de un pilar y luego desapareció. Las esperanzas estaban casi perdidas. Ni siquiera un lugar sacrosanto le podía impedir la entrada, y ahora era capaz de entrar a cualquier hogar en la noche y tomar lo que quisiera, o a quien quisiera. El pueblo tenía que actuar, o abandonar el lugar entero, pero no había garantía de que la maldición de Solomon no los siguiese. El vicario local, un hombre que respondía al nombre de Mackenzie, fue consultado por la gente de Ettrick. Se le pidió que usara cualquier poder sagrado que estuviera a su alcance. En un intento para destruir o desaparecer el espíritu de Solomon, se ideó un plan. El vicario y algunos cuantos elegidos se armaron con antorchas, espadas previamente bendecidas y frascos con agua bendita. Harían guardia hasta que la figura maldita del asesino de niños apareciera nuevamente. Entonces lo confrontarían. Observando la mayor parte del pueblo posible desde las ventanas de varias casas, techos y esquinas estratégicas, los elegidos de Mackenzie esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Aquella noche, la solitaria figura de Herbert Solomon apareció de entre la niebla. Los gritos y llantos anunciaron su llegada y pusieron al pueblo en alerta. Las familias abrazaron a sus niños al tiempo que pensamientos oscuros corrieron por las mentes de los pueblerinos. Por favor, que se lleve a otro niño, no al mío. Mackenzie fue el primero en confrontarlo. Su voluntad flanqueó al ver la imagen podrida, andrajosa y horrenda de Solomon. La figura miró al vicario con sus ojos negros. Otro hombre se incorporó, luego otro y otro. No pasó mucho tiempo antes de que Herbert Solomon se encontrara rodeado. Mackenzie les instruyó a cerrar el círculo lentamente, desenvainando sus espadas con una mano, y blandiendo las antorchas con la otra. El miedo los atenazó, pero sabían que aquella podía ser su única oportunidad. Mackenzie arrojó un frasco a los pies de Solomon a la vez que rezaba un salmo cristiano. Otro hombre atacó con la antorcha. La tela que cubría el brazo de Solomon se prendió en llamas. Los vitoreos llegaron desde las casas, donde los pueblerinos observaban, pero el hombre que atacó permaneció muy cerca de Solomon, de tal modo que en el círculo quedó un hueco que Solomon aprovechó para escapar. A su paso, sus delgados brazos y piernas arrojaron sombras reminiscentes a arañas en las paredes y calles. Los pueblerinos lo persiguieron. El estruendo alertó al pueblo. Herbert Solomon trataba de escapar. De cada casa en el pueblo, la gente corría a raudales, tomando lo que pudieran a manera de arma. Inundaron las calles y corrieron a acompañar a la gente de Mackenzie. A la vuelta de cada esquina, a Solomon se le terminaban los escondites. Finalmente, tropezando en la calle principal del pueblo, se detuvo. Los pueblerinos le habían bloqueado todas las salidas posibles. Estaba atrapado. Mackenzie se hizo camino entre la multitud, pidiendo que todos se calmaran y guardaran silencio mientras se acercaba a la figura doblada y derrotada de Herbert Solomon. Él y sus elegidos finalmente librarían al pueblo de Ettrick de aquella aberración, de una vez por todas. Con un frasco en la mano, y acompañado por sus elegidos, robustos hombres blandiendo sus espadas, Mackenzie se acercó lentamente, recitando versos de la Biblia.
A través de sus ojos negros, Herbert Solomon observó a la gente de Ettrick, sus rostros en un rictus de odio y venganza, moviéndose hacia él y luego, simplemente, Solomon se dio la vuelta y entró a través de una puerta abierta que estaba cerca. La gente se sorprendió y Mackenzie y sus seguidores corrieron tras él. La casa en la que habían entrado estaba quieta y sola y, en el piso de madera de la sala, yacía el cuerpo pálido de una niña. El rechinar de las tablas sonó por toda la casa mientras que los seguidores de Mackenzie buscaban a la figura. No encontraron rastro de Solomon. Luego, algo milagroso ocurrió. La niña inhaló. Estaba viva. No tenía fuerzas, y todo lo que pudo decir fue: abajo. En la bodega de la casa Mackenzie encontró una escena lúgubre y horrorosa. El piso estaba cubierto de sangre y el cuerpo de un hombre yacía boca abajo. Encadenados a las paredes de aquel lugar poco iluminado estaban los niños que habían sido robados. Estaban parcialmente drogados, malnutridos y traumatizados, pero estaban vivos. El pueblo se regocijó con las noticias, las familias se reunieron, las vidas se reformaron. La neblina de aquel horrible invierno se levantó poco a poco y todo parecía estar bien. Al recobrar su fuerza, los niños relataron lo ocurrido. Cada uno de ellos había sido raptado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña que desapareció y fue él quien la mató. Nadie lo supo con seguridad, pero muchos estaban conscientes de su mal temperamento y en más de una ocasión había golpeado a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Sutherland comenzó a robar a más niños a punta de cuchillo y los encerró en su bodega. Los drogó con una hierba local y los golpeó ocasionalmente, al tiempo que lloriqueaba por autocompasión. El día en que los niños fueron hallados, Sutherland entró ebrio a la bodega, cargando su cuchillo y una cuerda. Comenzó a golpear a los niños una vez más, y les dijo que uno de ellos moriría ese día. Desató a una niña y la forzó a ponerse de rodillas. El cuchillo se balanceó sobre su cuello, pero justo cuando estaba a punto de clavar la hoja en ella, alguien entró a la casa. Sutherland enloqueció de rabia, pero quien fuera que estaba de pie en la cima de las escaleras le imprimió tanto miedo que rápidamente retrocedió de nuevo a la bodega. Debajo de la puerta estaba la gran figura de Herbert Solomon. Al ver aquello, la niña se escabulló y se ocultó detrás de las piernas largas de Herbert. Era libre, pero demasiado débil como para correr. Se desmayó antes de poder escapar. Los detalles de lo que le ocurrió a Tom Sutherland fueron opacados por la condición inestable y semiconsciente de los únicos testigos. Pero era claro que su cuello estaba roto, su cabeza torcida con tal fuerza que miraba en una dirección opuesta y antinatural. Hubo varios testimonios de avistamientos posteriores de Herbert Solomon, y algunos de los niños dijeron que, en ocasiones, encontraron muñecos y juguetes muy bonitos a las orillas del bosque, pero, por supuesto, nada de eso puede asegurarse. En efecto, yo hubiera dicho que toda la historia era insostenible, de no ser por los eventos que me sucedieron algunos meses después de leer aquel libro viejo, en las profundidades de la Universidad de San Andrés. Un colega y amigo mío me invitó a quedarme en la casa de su familia por algunos días, en el campo. Sabía que su casa estaba en las fronteras, a menos de media hora de Ettrick y no quise perderme la oportunidad de mirar el área más de cerca. Logré persuadir a todas las autoridades pertinentes de tal modo que logré mostrarle el libro a mi amigo. Él tenía un interés en particular y un conocimiento significativo del área. Pensé que quizás podría arrojar un poco de luz en todo el relato. Su familia fue muy amable conmigo. Sus niños jugaban y pasaban el tiempo felices, en el campo. Luego de leer el libro, me dijo que estaba fascinado y que conocía un poema escrito en el siglo XVII que mencionaba a un hombre llamado Solomon, quien mató niños, pero no quiso decir más. Al día siguiente escuchamos gritos provenientes de cerca de su casa. Era la hija de mi amigo. Corrimos afuera. Seguimos los llantos de auxilio y nos dirigieron a una colina pronunciada, que se cernía sobre un río furioso. La niña había caído y colgaba de una gran raíz de un árbol caído. Estaba empapada y mi amigo gritó de angustia mientras su hija se soltaba, incapaz de aguantar la fuerza del agua y temerosa de las piedras filosas debajo. El río la arrastraba con tal fuerza que era difícil ver cómo podría sobrevivir. Llenos del terror abyecto ante la posibilidad de que pudiera morir, llegamos al borde del agua. Al entrar al agua, nos dimos cuenta que no lo lograríamos, que la niña se estrellaría contra las rocas. Estaba muy lejos. De repente, nuestra atención giró a la aparición de una gran figura, demacrada y alta, al otro lado del río, corriendo desde el bosque con velocidad tremenda.
Con un rápido movimiento de un miembro delgado y una mano blanca y huesuda, jaló a la niña de la violenta corriente y la puso a salvo. Estaba viva. Asustada, llorando, pero viva y a salvo. La figura pálida y maltratada depositó a la niña en el piso con gentileza, y nos miró con ojos oscuros mientras nosotros mismos subíamos a la seguridad del suelo. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, desvaneciéndose a la nada, volviéndose un recuerdo. Incluso en la muerte, Herbert Solomon fue el alma más gentil y amable. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo. Estoy seguro de que tienes a un amigo o una amiga a quien le puede gustar. Gracias por escuchar el Salmo 666. Hasta luego.